Y la agenda es esta, es la agenda que vamos a tener el día de hoy, una introducción, que es lo que he estado viendo desde que hace unos 2, 3 slides. Vamos a ver un poco de mí en esta introducción, un poco de Bedu, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de hacer modificaciones al DOM, al Document Object Model, con HTML y puro JavaScript. Vamos a ver eso mismo que resolvamos con el DOM, vamos a ver cómo lo resuelve React. Vamos a ver un poquito de los fierros de React, es decir, de las cosas como más hacia el interior de React, cómo funcionan, qué es lo interesante que hay ahí, justo después de que lo veamos cómo se ve React, ¿no? Y después vamos a dar paso a APIs interesantes que tiene React, ¿no? Cosas ahí un poquito más de lo que es React para poderlo conectar con otras cosas alrededor de ellos y un espacio para preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la agenda. Este es quién soy yo, vagamente, ¿no? No de manera exhaustiva, claramente. Básicamente soy full stack, me desarrollo como full stack. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hago frontend, que hago backend y eventualmente también hago un poco de DevOps y de estas cosas como de irse más hacia la automatización de procesos de software, ¿no? Que es más o menos como lo que yo podría decir que es el DevOps. Tengo como 15 años de experiencia, más de 15 años en cosas de tecnología. Como programador quizás unos 10 o más de 10. Pero antes, cuando no programaba, era administrador de sistemas, ¿no? Linux, básicamente, administrar servidores en Linux. Y sí programaba un poco ahí, pero no tanto como lo empecé a hacer después, ¿no? Y de eso ya tiene como 15 años, ¿no? que me he dedicado a esto. Y quizás uno de los retos más complejos que yo he visto o que yo he tenido a lo largo de mi carrera, no es tanto tecnológico, sino liderar equipos, ¿no? También, así como he sido desarrollador y como he sido front-end, back-end, etcétera, eventualmente también he tenido la oportunidad de liderar equipos y eso para mí ha sido quizás de los retos más, las cuestas más altas que he tenido en mi carrera, ¿no? Es algo complejo, o al menos a mí se me hace algo complejo, ¿no? Quizás por mi carácter o por mi forma de ser. Y uno de los hobbies que tengo es la carpintería. Ese lo descubrí hace casi un año, más o menos, un poquito más, cuando inició la pandemia. Ya saben, estar encerrados, no tener mucho contacto hacia afuera y demás por lo mismo del virus y la pandemia. Descubrí que la carpintería era algo que no sabía que me gustaba hasta que empecé a dedicarme a eso, a experimentar un poco por ahí y me empezó a gustar, ¿no? Y es curioso ya después, a retrospectiva, ya que lo veo, tiene sentido porque el software, hay algunas personas que ven al software como un trabajo prácticamente artesanal y la carpintería para mí es un trabajo artesanal, entonces pareciera que sí, como que hay compatibilidad ahí, ¿no? Está interesante, me gustó y me está gustando la carpintería. Vale. Vamos a el siguiente slide. Ahí está. Todas las presentaciones que ustedes vean de Bedu de este tipo de workshops o de primeros acercamientos tienen una frase siempre al principio. Y a mí esta es una frase que me gusta mucho, obviamente porque me gusta hacer web, ¿no? Las cosas no siempre son negras o blancas, ¿no? O traducida, digamos, a un español más coloquial sería, las cosas no son blanco y negro, ¿no? Cambiando ahí los colores. Yo no sé me la encontré por ahí en internet alguna vez o sea, me la encontré literalmente así con los valores hexadecimales del negro y del blanco. Y bueno, pues es algo ahí como a los que nos gustan las compus o los tontos programar o algo así, como que está interesante esta cita, ¿no? Por eso me gusta a veces ponerla. Y pues tal cual, ¿no? No es que pues vamos a ver React y no es que yo les diga React es lo mejor que hay y si ustedes están haciendo jQuery o están haciendo Angular o están haciendo Vue, no está bien. Eso no es así, eso claramente no es así. Hay cosas
React resuelve bien unas cosas, pero quizás Vue resuelve bien otras, y quizás Angular resuelve bien otras, y quizás jQuery resuelve muy bien otras, ¿no? Entonces, nunca las cosas son o sí o no, siempre hay matices, ¿no? Lo que en inglés le llaman trade-offs, ¿no? Pros y contras, ¿no? Le llamaríamos en español, ¿no? Hay cosas en pro de una tecnología y hay cuestiones en contra de esa misma tecnología, ¿no? Ya depende de uno y del equipo decidir cuál es la cosa más interesante a ocupar, ¿no? Vale. Entonces, vamos a mí de estos workshops me gusta darlos literalmente como un workshop, es decir, que se me vea trabajando en algo, ¿no? Literalmente, sí, haciendo la misma analogía de la madera, como si yo les enseñara a ocupar un formón o a ocupar una sierra o a ocupar una lijadora, qué sé yo, ¿no? A conocer la madera. Así me gusta dar los workshops también que tienen que ver con cosas de programación y bueno, pues es lo que es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a levantar un proyecto eh, para que se vea, es decir, para que se vea a dónde vamos a llegar, pero vamos a verlo cómo se resuelve con puro HTML y con puro JavaScript, y después vamos a ver cómo se resuelve el React, ¿no? Lo voy a hacer desde cero, simplemente quiero que se vea el proyecto, cómo es que quiero que se vea, ¿no? Entonces, si no entienden esos comandos, no se preocupen, vamos a ver un poquito de ellos más adelantito, ¿no? Y dejen cierro aquí lo quiero. Localhost 3000, que es donde están escuchando esto, y vean aquí está. Vean, lo que voy a hacer, lo que quiero que se vea en este workshop es cómo hacer un input de manera reproducible, es decir, que yo lo pueda hacer como varias veces y entre esos inputs sean independientes, ¿no? Yo puedo poner aquí texto, vean, y eso no se pone inmediatamente en el otro, ¿no? Esto es independiente. ¿No? Las dos cosas están interactuando con el navegador, ¿no? Los inputs están interactuando con el navegador y están escribiendo en el navegador también lo que yo estoy poniendo en esos inputs. Ahorita lo estoy haciendo, el proyecto que está corriendo es React, y vamos a ver cómo se resuelve esto con JavaScript, y luego vamos a ver cómo se resuelve con React, y ahí vamos a poder comparar, vamos a tener, si ustedes no conocen React, y si conocen HTML y JavaScript, vamos a poder tener un parangón, ¿no? Una manera de poder comparar entre esas dos formas de resolver el mismo problema, ¿no? Que eso es lo interesante, eso es lo que a mí me parece como interesante. Es quizás a mí lo que me hubiera gustado que me enseñaran o verlo cuando estaba yo aprendiendo React, ¿no? Y si yo conozco alguna tecnología o me gustaría, por ejemplo, un nuevo lenguaje de programación, pues siempre voy y me acerco a las cosas que sé hacer con algo, ¿no? Pues con JavaScript, con Go, con los lenguajes que yo conozco, y ese otro lenguaje, ¿cómo puedo resolver lo mismo con ese lenguaje, ¿no? Y ahí pues se va conociendo un poco lo que se va, cómo se va resolviendo, ¿no? Entonces, vean ustedes, voy a hacer un directorio aquí, le voy a llamar ejemplo, y ahí adentro voy a poner un servidor a la escucha, simplemente para que el servidor que yo tenga pueda conectarme al navegador, ¿no? Y según yo es así, sí. Y entonces eso me va a abrir en el puerto 8000 un servidor, ¿no? Y aquí está, ¿no? Es un servidor que no tiene nada porque es una carpeta nueva. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Y aquí voy a crear dos archivos. Un archivo HTML y un archivo JS, ¿no? Un archivo JavaScript. Y vean, aquí ya me está listando mi index HTML. Obviamente es un archivo vacío, pero no tiene nada, no se ve nada. Todo bien, ¿no? Entonces yo voy a abrir mi archivo HTML y aquí voy a empezar a codear HTML tal cual como es, ¿no? El HTML duro y puro. Entonces, si ustedes lo conocen, al principio debe de existir un tipo de documento, un doctype,
con HTML para decir que es HTML5 compatible, ¿no? Y después la etiqueta que existe es la de HTML y está la etiqueta de cerrado, ¿no? De HTML. Y solo existen dos posibles hijos de HTML, ¿no? Uno es head y el otro es body, ¿no? Son los únicos hijos de HTML válidos, que son sintácticamente válidos, ¿no? En el head yo aquí voy a poner, el único que voy a poner ahorita es el charset para indicar que voy a escribir esto en UTF-8, porque así está codificado así está configurado mi editor, y para que se vean bien mis acentos y demás. Y en el body, yo voy a hacer un script con un src para mandar llamar mi archivo main.js, que recordemos ahorita está vacío, pero bueno, pues esta es la forma de, esa es una de las formas de mandar llamar el archivo JS, ¿no? En el documento. Y vean ustedes, si recordamos cómo se veía, bueno, había ahí un label y dentro de ese label había un input, ¿no? De tipo texto. Y este input, no, y el label tenía un escribe de texto aquí, ¿no? Algo así tenía, ¿no? Y luego tenía el input. Si yo guardo esto y recargo aquí, no se ve nada. Entonces vamos a ver por qué no se ve. Index HTML. No se ve nada porque está fuera de la vista. Ahí está, ¿no? Porque aquí está. Entonces vamos a ver, vean ustedes cómo pues se empieza a ver parecido, ¿no? Lo que yo dije que tenía con React. Si yo escribo aquí, pues no hay nada ahí, ¿no? No hay nada. No, digamos, mi HTML está estático, ¿no? No hay nada de interacción. Para eso es el JavaScript. Entonces, si yo abro aquí el archivo JavaScript, pues yo lo primero que hago, por ejemplo, para saber que esto está funcionando, o sea, que sí lo está llamando, sí lo está ejecutando, pues le voy a poner un console log y voy a recargar esto. Y ven, aquí abajito, aquí en la consola del navegador, me dice que el test, ¿no? Eso quiere decir que sí está, mi JavaScript sí está siendo llamado desde mi archivo main.js y sí está siendo ejecutado como yo espero, ¿no? Entonces, pues yo aquí ya puedo empezar ya a escribir tal cual JavaScript duro y puro, si ustedes lo conocen, pues es el JavaScript, el EMAScript 2015, el EMAScript 6, tal cual como lo pueden ustedes escribir, ¿no? Y entonces lo que yo necesito para poder agregar el HTML, poder tener, digamos, interacción con el HTML, pues lo primero que tengo que hacer yo es en el archivo de JavaScript configurar, ¿no? O sea, saber tener una referencia al input en el cual yo voy a escribir, del cual yo voy a obtener la información y poderla escribir, ¿no? Entonces, eso yo lo haría así, ven ustedes. Inputs en plural, porque lo que yo voy a hacer es del document, me voy a traer los elementos por el tag name, ¿no? Y esto me regresa siempre una colección de elementos de HTML. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que parece un array, es decir, algo que tiene muchos elementos. Entonces, esta es la manera en que estoy haciendo referencia a todos los inputs que existan, aunque solo haya uno. Y luego, como yo sé que solo hay uno y ese es al que yo quiero agregar, ingresar, pues le pongo inputs en la posición 0, ¿no? Porque es el único que existe. Y yo a ese, como sé que es un elemento de HTML, pues le puedo colgar un event listener, ¿no? Es decir, algo que esté a la escucha de eventos, el evento que yo le pase. Y además del evento que yo le pase, la función que quiero que se ejecute cuando ocurre ese evento, ¿no? Eso se hace así con JavaScript duro y puro, ¿no? El evento que yo quiero escuchar es el de input, ¿no? Cuando yo escriba en él. Y lo que yo quiero que haga cuando ese evento, esto lo puedo hacer de varias formas, lo voy a hacer con una row function, ¿no? Lo que yo quiero que haga
cuando ocurra el evento input en el input 0, es decir, en el único input que tengo. Lo que quiero que haga, por ejemplo, ahorita, es que me aviente todo lo que traiga en el evento, en el target, el valor, ¿no? Eso ¿qué es lo que quiero que haga? Entonces, vean ustedes, ejecuto esto de aquí y cuando yo ponga cosas en el input, aquí abajo en la consola de navegador se me van a empezar a poner cosas, ¿no? Bueno, cada que yo hago una letra, va y se me ejecuta el evento, es decir, ocurre un evento input y se me está pintando en la consola del navegador lo que yo estoy poniendo, ¿no? Incluso si lo voy regresando y demás. Entonces, o sea, digamos que ya tengo de alguna manera resuelto un poco de lo que yo estaba haciendo con React, lo estoy haciendo un poco acá con JavaScript, ¿no? Ahora solo me falta, pues, tener por aquí un P en donde yo escriba justo lo que estoy poniendo aquí, vaya yo y lo escriba ahí, ¿no? Entonces, me falta justo aquí un P, y entonces aquí voy a hacer yo un P, que va a estar vacío. Y luego, pues, lo que yo necesito hacer es justo, pues, hacer algo muy parecido, ¿no? Le voy a poner PES, así. Le voy a poner document, element by tag name, y aquí le voy a poner justo que quiero yo, pues, los paragraphs, ¿no? Quizás sería mejor paragraphs, ¿no? Y luego, entonces, lo que yo quiero es agregar al primer parágrafo que me encuentre, es decir, al paragraphs, el primer elemento que hay ahí, quiero modificarle su texto interno y que eso sea igual a lo que traiga yo en el event target.by. Entonces, si salvo esto, recargo acá y ven. Ahí está, ¿no? Ya, digamos que ya emulé de una manera bastante similar a lo que yo hacía con React, ¿no? Que les enseñé al principio. Entonces, vean ustedes, si yo borro, esto se comporta pues, de una manera muy bien, ¿no? Exacta, muy similar. Si yo voy a ver mi código, pues realmente no se ve tan complejo, ¿no? De alguna manera yo solo sé que o sea, si yo, aquí ya puede empezar a haber problemas, ¿no? Pero si solo es esto mi programación, quizás esos problemas no se vean, ¿no? De entrada yo tengo que saber a qué input le estoy pegando, ¿no? Aquí le estoy, digamos, hardcodeando, que voy a acceder al primer elemento de los inputs, ¿no? Igual acá con los paragraphs. Si yo quisiera hacer esto de una manera más dinámica, pues tendría que hacer una abstracción, que eso es justo lo que voy a hacer, ¿no? Voy a crear una función que sea aquí pintar input y paragraph, ¿no? Entonces va a ser function, lo voy a poner así, input, paragraph, ¿no? A la función. Y vamos a ver qué necesito yo para poder pintar cada uno de esos inputs y paragraphs así solito. Vean ustedes que yo necesito este texto que está aquí, ¿no? Este de aquí. Y básicamente es el único parámetro que yo necesito pasarle a mi función, ¿no? Entonces yo podría hacer algo así como título, title. Y yo aquí adentro, pues podría tener prácticamente algo muy parecido a esto de aquí. Vamos a ver, vamos a refactorizar esto. Yo ya no voy a hacer referencia a mi input, ya no va a estar viviendo en el HTML, sino ya va a ser dinámico esto, es decir, lo voy a crear todo con JavaScript. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es un document create element y le tengo que pasar el tipo de elemento. Entonces, este ya me lo puedo comer, ¿no? De hecho, lo puedo hasta borrar. Y voy a hacer algo muy similar con el label, ¿no? Porque vean ustedes, ven aquí en el HTML yo tengo un label
y dentro de él tengo el input y cierro el label y luego después tengo el P. Entonces, acá tengo que tener pues algo muy similar, ¿no? Entonces, voy a tener un label, voy a tener un P y aquí son exactamente lo mismo, ¿no? Vean ustedes, tengo ya mi, digamos, en mi programación ya tengo mi P, ya tengo mi input, mi label. Solo falta agregarle a mi input, decirle que ¿cómo se llama este atributo? Ese no me acuerdo cómo se llama, pero no importa porque justo por eso sí lo preparé, para saber cómo se llama, eh, cómo hago eso, ¿no? Porque no, JavaScript no es algo que haga, o sea, hago JavaScript, pero con React no hago JavaScript solito, ¿no? Entonces, por eso se me va ahí la documentación. Y por eso es que me gusta también hacer este tipo de workshops así, ¿no? Uno no siempre, uno a veces cuando uno ve a gente programar, pareciera que la gente tiene todo así en la mente, ¿no? Y pues hay gente que sí tiene esa capacidad, ¿no? Pero pues no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces siempre hay que tener ahí como saber a dónde ir, ¿no? Y según yo, aquí está, Z atributo. Ese estoy buscando. Y aquí le digo Z atributo, exactamente. Y aquí el atributo que yo le voy a poner, en este caso es el de tipo, y el valor que yo quiero, ¿no? Y aquí yo quiero siempre que sea de tipo texto. Entonces, vean ustedes, ya tengo mi input, ya tengo mi label, ya tengo mi P, ya tengo ya le estoy diciendo que mi input es de tipo texto. Ahora, a mi label le voy a agregar como hijo el input, ¿no? Pero antes de agregarle el input, también le quiero agregar el texto, ¿no? El texto, ese sí es vía dinámico, ¿no? Vía el parámetro que le voy a pasar a esta función. Y entonces vean ustedes, en esta línea creo mi input, en esta línea creo mi label, en esta línea creo mi P, en esta línea a mi input le estoy diciendo que sea de tipo texto, a mi, eh, eh, a mi label le estoy agregando el título que yo le estoy pasando a esta función y luego le estoy agregando el input a ese label. Y luego, ya que los puse ahí, voy a agregarle al label, también le voy a agregar el P, ¿no? Esto no me agrada del todo, pero lo voy a hacer así por cuestiones de que sea un poquito más simple, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Vean acá ustedes del lado derecho en el HTML. Eso en lugar de poner mi P fuera del label, lo va a poner así, adentro del label, ¿no? Esto semánticamente, es decir, si esto lo pasáramos por un analizador de HTML, va a decir que es incorrecto porque un P no puede ser hijo de un label, ¿no? Simplemente es para cuestiones de no tener que hacer más cosas, ¿no? Eh, simplemente es para el ejemplo. En React lo vamos a hacer bien, ¿no? Y van a ver cómo en React esto va a ser pues, más sencillo de hacer. Y luego lo que yo ya tengo, pues es a mi input, le estoy diciendo que le agregue un event listener y es justo lo que yo quiero que lo haga, en donde yo quiero que lo haga, es que se le agregue alter. Entonces, si yo quito esto de aquí y dejo el puro main, y yo tengo aquí mi función ya escrita y le pongo justo escribe texto. Esto debería de estarme pintando algo muy similar a esto, ¿no? Entonces voy a recargar y, claro, inner text no es una función, esto es una propiedad, entonces esto se tiene que poner. Sí. Voy a recargar y vamos a ver si se ve por ahí. Espérenme. Y, claro,
Sí, ya lo puse, pero no lo agregué al body, ¿no? Entonces, por acá abajo, vean ustedes cómo esas cosas se pasan, ¿no? Entonces, yo acá abajo le tengo que poner document, body, append child, ¿no? O sea, al body quiero agregar el label, ¿no? El label contiene todos los elementos, ¿no? El label contiene el input, el texto y el B. Recargo y vean ustedes cómo sí se me puso aquí esto de aquí, ¿no? Y si yo veo, pues vean, aquí analizo esto, aquí tengo mi label, tengo mi texto, tengo mi input y por dentro tengo mi P. Y si yo le pongo aquí, hola mundo, pues sí me escribe bien, ¿no? Me escribe como lo estaba haciendo cuando el HTML era estático, ¿no? Y lo padre de esto es que yo puedo tener, por ejemplo, un array que diga, escribe aquí tu texto, 2 puntos, y luego otro elemento en ese array, y por ejemplo lo puedo poner pues en inglés, simplemente para que se vea que es distinto. Y por cada uno de esos elementos de ese array, yo quiero llamar la función input paragraph con el elemento de ese input, ¿no? Vean ustedes, tengo que ponerlo aquí. Vean ustedes, borro aquí. Y voy a hacer un poquito más grande esto. Mejor dicho, voy a sacar esto de aquí y vean ustedes. Eso, lo que me está haciendo aquí me falta cerrar esto. Vean, lo que estoy haciendo aquí es definir un array, ¿no? Un array de 2 strings, y por cada elemento de ese array voy a ejecutar la función input paragraph con el elemento de ese array ejecutando esa función, ¿no? Entonces, esto de aquí me debe de pintar, pues justo esto, ¿no? Y si yo escribo aquí, vean cómo son independientes, y se parece mucho a lo que tenemos con React, ¿no? Esto es, digamos, como resolvería lo que quiero que se vea en este workshop. Resolvería cómo se ve cómo se verá con JavaScript solito, ¿no? Si bien no es algo complejo, vean ustedes cómo a mí se me olvidó agregar al body, ¿no? Y esto no es complejo porque es muy sencillo lo que estoy haciendo. Son 2 inputs con sus labels y su texto y su paragraph para poder ver lo que se está escribiendo en ese input. Eso no es tan complejo, pero ¿qué pasa si estos inputs vivieran ya dentro de una aplicación ya más, con más carnita, ¿no? Con más información? Eso sería algo complejo de poderle meter la información, porque yo tendría que ir a buscar el lugar en donde quiero que se meta la información, es decir, en lugar de decirle document.body, tendría yo que ir a buscar, ¿no? El document.getElement by ID, by tagname, by name, etcétera, como yo lo necesito ir a buscar, y a ese hacerle el append child, pero primero saber que si el append child, al append child primero tengo que meter toda esa información de todo el árbol que yo quiero, y después agregar todo ese árbol completo, toda esa ramificación a donde yo quiero, ¿no? Básicamente lo que quiero que se note acá es que, como se puede ver, no estamos, cuando estamos haciendo JavaScript así, duro y puro, como es vanilla JavaScript, como se le llama, en realidad no estamos haciendo lógica, o sea, sí estamos haciendo lógica de nosotros, que nosotros queremos hacer, pero también estamos haciendo lógica de JavaScript, es decir, lógica de ir a escribir JavaScript para que eso se vaya y se vea en el navegador. Eso es lo que abstrae React. React, yo puedo escribir React sin preocuparme tanto por la lógica de ir a escribir al navegador lo que tengo que escribir y preocuparme más por mi lógica. En ese sentido, React tiene una ventaja sobre JavaScript. Nos abstrae la capa de ir al navegador y simplemente nos preocupa por la lógica que nosotros necesitamos para poder escribir la lógica propia de nuestra aplicación, ¿no? Y eso es realmente lo interesante. Entonces, vean ustedes cómo se ve así en puro JavaScript, y vamos a ver cómo es que esto se ve en
en React, ¿no? Paro el servidor de Python que tenía ahí nomás para poder ver el HTML. Y vean, lo que voy a hacer es iniciar una aplicación de React desde cero. npx create React app, ¿no? Debo tener una instalado en mi máquina. Y aquí voy a ponerle React test, ¿no? Le voy a dar Enter. Y lo que está haciendo acá, el proceso de lo que está haciendo acá es bajar los paquetes que necesita Node para poder tener una aplicación de React funcionando, que es básicamente estos que se ven aquí, ¿no? Estos de aquí. Esos obviamente dependen de otros, que son los que está descargando de internet y que está agregando al proyecto. Pero es básicamente lo que está haciendo. Y van a ver ustedes que ahorita que levante el proyecto, pues es relativamente sencillo de inicializar porque es algo que ya está funcionando sin que yo tenga que hacer más allá, o sea, no tengo que hacer prácticamente nada, simplemente hacer este comando de npx create React app, el nombre de la aplicación, meterme a esa carpeta y levantar el servidor de desarrollo. Y yo ya ahí puedo empezar a hacer React. Cosa que no sucedía, por ejemplo, con puro JavaScript solito, ¿no? Ahí necesito yo, pues, levantar mi propio servidor, hacer como más cosas más manuales que no tienen que ver tanto con la lógica de resolver el problema que yo quiero resolver con lo que estoy haciendo, con la página web, con la aplicación web que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso también son ventajas que no son propiamente de React, pero sí del entorno que tiene React alrededor, ¿no? Esto de NPX no es propiamente hacer cosas con React, sino de todo el tooling, de toda la herramienta que hay alrededor eh, de hacer cosas con React, ¿no? Lo cual también uno de alguna manera se casa con eso cuando hace uno React, ¿no? O Vue o Angular, ¿no? O sea, el tooling es propio de la librería o del framework que esté uno ocupando, ¿no? Hay gente que le gusta eso, hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta hacer este tooling muy ligero, ¿no? Eh, en particular el de React, yo no lo consideraría tan ligero, pero tampoco es tan pesado como el de Angular, por ejemplo. Entonces me parece que tiene un justo medio bien logrado. Pero existen otras herramientas como Svelte que se sienten todavía más ligeras que React, ¿no? Que también es una suerte de librería o de framework para poder hacer web muy al estilo de lo que hace React o hace Vue o hace Angular o hace Backbone o todos estos que ya no se ven tanto en la industria, pero que existen. Vean, también es algo tardado, depende también de su conexión a internet, está descargando de su máquina que tanto esté trabajando. Y ahí está, ¿no? Ya una vez que termina, vean, lo que me está diciendo es que me cambia la carpeta que creo y en ese lance un npm start, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer justo eso. Y le voy a poner npm start. Y vean ahí, me cambió de navegador porque estoy yo en otro, pero aquí vean, me abrió localhost 3000. Aquí dice, vean. Ahora puedes ver tu aplicación está, el nombre que uno haya escogido, en el localhost 3000. Y vean, así se ve, ¿no? Lo primero, o sea, ya viene definida una aplicación de React, así sin más, muy sencilla, simplemente para saber que está funcionando. Lo primero que a mí me gusta hacer siempre es limpiar eso, porque no siempre requiero todo lo que trae ahí. Y lo que voy a hacer es, pues sí, tal cual, borrarme, por ejemplo, más bien entrar a la app.js y limpiar todo esto que no quiero. Y le voy a poner aquí, así como hago un console log en JavaScript, aquí en este me gusta poner así un hola, así simple, para ver que todo esté funcionando. Y vean ustedes, ahí está funcionando. Ahí se ve mi hola.
Vale, creo que sí esto. Ahí está. Simplemente ya, como ya está oscureciendo, ya cambió el tono de esto, ¿no? Del escritorio de la Mac. Vean, ya está funcionando ahí mi aplicación de React. Y vamos a empezar a hacer. Voy a hacerlo explicando un poco. Si ustedes no conocen mucho de React y lo están conociendo, pues prácticamente lo que yo escribo aquí todo va a ser nuevo. Pero vamos a volver un poquito a ello más adelante, ¿no? Simplemente, obviamente esto es un workshop, es simplemente para que ustedes conozcan la tecnología y tengan como un panorama abierto de hacia dónde va o cómo es la tecnología, ¿no? Vean ustedes, lo que yo voy a hacer aquí al principio es poner estas cosas como un tag vacío. Y dentro de ese tag vacío voy a poner yo un label, así como si fuera el HTML. Esto parece HTML, pero no lo es, ¿no? Es cosas de las que tiene React. Parece, pero no es. Y dentro de él voy a poner justo el input como lo tenía. Y aquí le voy a poner escribe tu texto aquí. Y vean, voy a salvar para que eso se formatee bien. Ahí está. Y vean, ¿no? Aquí se alcanza, digo, aquí se ve raro el input porque pues, no tiene. Y vean, ¿no? Vean cómo esto se parece ya mucho a lo que habíamos escrito, como si fuera el HTML estático. Acá no es HTML estático, acá es algo que ya es dinámico. Esto no es HTML, lo que yo estoy escribiendo no es HTML, aunque parece, pero se está haciendo de manera ya dinámica. Entonces, vean lo interesante que hay acá, de que yo le puedo decir, yo le puedo poner esta cosa aquí como un value, ¿no? Como el valor que va a tener ese input. Y en lugar de ponerle un event listener, le voy a decir que cuando ocurran cambios, por eso es el onChange, en cambio, entendido como sobre, o sea, cuando exista como puesto encima, onChange, o sea, cuando haya un cambio, ejecuta la función que le voy a poner acá. La función que le voy a poner acá, pues es igual una row function, algo de este estilo, ¿no? Entonces, ven ustedes, voy a salvar y aquí obviamente se va a romper porque me va a decir value no existe y set value tampoco. Y aquí, no necesito este de aquí. Este event tampoco lo necesito. Entonces, justo, ¿no? Me está diciendo value no existe y set value tampoco y lo estás usando, ¿no? Y bueno, pues React tiene unas cosillas que se llaman hooks y yo en particular voy a usar uno que se llama estado, usar estado, ¿no? Los hooks son como funcionalidad encapsulada que me permite ser reutilizada, ¿no? Entonces, ese hook en particular, el useState, me va a permitir tener un valor y una función para modificar ese valor. Y mi valor por defecto va a ser vacío, un string vacío. Y ven aquí cómo recargo. Y vean ustedes cómo le voy a poner. Claro, no puedo ponerlo. Porque sí necesito el evento. Y del evento necesito traerme, al igual que en JavaScript solito, lo que traiga yo en el target value, en el target en value. Vean, yo ya estoy pudiendo escribir aquí, pero no me está poniendo nada aquí abajito, ¿no? Aquí abajito no me está poniendo nada. Entonces, vean ustedes, por fuera del label, puedo poner el P, como lo tenía en el otro, en JavaScript solito, y dentro del P, yo le digo, ponme el valor que estoy poniendo cuando ocurre un cambio, ¿no? Y entonces vean cómo yo le estoy poniendo hola mundo, y lo estoy borrando, y esto está haciendo
de una manera dinámica, sin ningún tipo de... O sea, vean ustedes cómo yo me estoy preocupando. Dejen prendo la luz porque creo que ya no me veo tan bien. Ahí creo que me veo mejor. Vean ustedes cómo yo ya no me estoy preocupando por la lógica de ir y hacer la abstracción del DOM, ¿no? de JavaScript, y yo ya no me estoy preocupando por eso. Yo me estoy preocupando simplemente por la lógica que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Tener un input que cuando yo escriba en el input, por abajo en un P, se me ponga lo que yo estoy escribiendo en ese input. Y eso lo logro justo con esto, ¿no? Esto es quizás la forma más sencilla de hacerlo con React, ¿no? Básicamente yo tengo el input y le estoy diciendo que cuando el input cambie, ejecute esta función de aquí. ¿Y esta función qué va a hacer? Lo único que va a hacer es, en un lugar que se llama estado, una cajita que se llama estado, lo que yo estoy haciendo es guardar en esa cajita el valor de lo que yo vaya escribiendo en ese input, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo con esta función. ¿Y con qué parte de esta función le estoy diciendo, ve y guárdalo en esta cajita? Con este, set value. ¿Y cómo es que yo llegué a tener esta cajita para poder hacer, o sea, para poder ir a guardar cosas a ella? ¿Y cómo es que cómo es que de esa cajita yo puedo sacar información? Ah, bueno, pues es justo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Aquí le estoy diciendo, va a haber un valor, y aquí yo le estoy diciendo, y con esa función voy a guardar ese valor, ¿no? Y mi valor al principio va a ser un string vacío, ¿no? Y entonces es justo lo que está ocurriendo aquí. Y entonces, vean, guardo este archivo, copio este archivo app y lo guardo en otro archivo que se va a llamar input. Abro ese archivo input y en lugar de app me cambio aquí a input, y luego abro app y borro todo esto de app, y en lugar de hacer el import del estado, hago el import de input from y le digo de qué archivo me voy a traer ese input de ahí, y le pongo return input y guardo. Vean cómo la funcionalidad se mantiene, ¿no? Es exactamente la misma, ¿no? O sea, digamos que la aplicación que yo tenía, le quité una parte a esa aplicación y la puse aparte, o sea, y la puse literalmente aparte, ¿no? O sea, la puse en otro archivo. Y luego, ese archivo lo único que estoy haciendo es como encapsulando la funcionalidad con todo y su HTML o esta cosa que aparece HTML y la estoy usando. ¿Por qué hice eso? Porque vean, si yo aquí le pongo un title y le paso justo escribe tu texto aquí. Vean, esto de aquí, pues parece como el HTML que teníamos, ¿no? Solo que este title yo lo definí. Eso no está, digamos que si esto fuera HTML, no está definido en HTML, sino que lo define el programador, ¿no? En este caso yo lo estoy definiendo. Como lo estoy definiendo ahí, yo puedo hacer, aquí como esta es una función, yo puedo hacer referencia a todo lo que le estoy pasando a esa función. Y eso se le conoce como props, como properties, como propiedades. Y entonces, yo ahí adentro de ese argumento traigo justo pues un props que se llama title. Y no sé si nos salió este, déjenme ver. Ahí está. Y vean ustedes cómo la funcionalidad se mantiene. Y esto de aquí, vean, esto de aquí, lo del lado derecho, ya no, en ningún lado está teniendo el hard coding del título de este input, ¿no? Todo es dinámico. Y esta información se la estoy pasando por aquí.
Lo cual me lleva a lo mismo que hice con la otra, ¿no? Es hacer dos de estos inputs de la manera como lo hice con el HTML solito, ¿no? Lo voy a hacer primero de esta manera. Vean, aquí tengo un input. Lo encapsulo en este como tag vacío, ¿no? En este tag que como que no tiene nombre, no tiene etiqueta. Le voy a poner aquí exactamente, ¿no? Write your text here. Lo guardo y vean cómo es exactamente lo mismo. Y son independientes. Lo que quiero que se vea es como lo que yo antes hice una función y esa función la mandé llamar con unos parámetros, con los textos. Esto es exactamente lo mismo, literalmente es lo mismo, solo que con React. Y lo que está ocurriendo acá es justo el hecho mismo de tener esa funcionalidad. Por ejemplo, si así se alcanza a ver mejor, creo que sí. Me da un poco de luz ahí ahí está, ahí se puede mejor, de mi celular. Lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Simplemente lo único que hay de diferente es la forma en que lo estoy atacando y que esa nueva forma de atacarlo con React me está haciendo una abstracción sobre la funcionalidad de ir a modificar el DOM. Yo no tengo necesidad de ir a modificar el DOM, sino solito lo hace React. Yo me preocupo por qué es lo que quiero que tenga ese input y cómo es que quiero que se vea. Nada más, eso es lo que necesito hacer React. Y para hacerlo de una mejor manera, como lo hice en la otra con Arrays, pues React también tiene eso, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice ahí, que es tener un array con dos strings y esto lo voy a poner aquí abajito y si esto lo guardo, ahí está, correcto, ok. Y lo que yo puedo hacer aquí es, en lugar de un for each, pues un map, que es muy parecido, ¿no? Al for each, solo que este me transforma el array. Y ven ustedes, ahorita se va a formatear esto bien. Voy a decir que en un input tenga el element y luego que tenga el title. Y luego cierro ese input. Y ya se formateó bien, ya está puesto. Y ven ustedes cómo se sigue viendo exactamente igual a como lo tenía yo antes, ¿no? Se sigue viendo exactamente igual y se ve y ocupé prácticamente la misma funcionalidad como la tenía antes, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Entonces, lo que yo quiero que se note es cómo se resuelve uno con aquí lo que se está haciendo es encapsular la funcionalidad, como lo hice en JavaScript, pero de una manera muchísimo más agradable para el desarrollador, pero sobre todo que el desarrollador solo se preocupa o lo que más le preocupa al desarrollador no es tanto cómo interactuar con el DOM, sino con el HTML, sino, o sea, con JavaScript hacer eso que es el DOM, sino la lógica de negocio que uno quiere resolver, ¿no? Entonces, bueno, si vamos de nuevo a mis slides, ya vi DOM y ya vi cómo se resuelve en React, ¿no? Y estuve platicando un poquillo ahí de lo que está haciendo React y de las APIs que tiene React, ¿no? Vamos a ver cosas interesantes que tiene React. Si nosotros vemos lo que hay aquí adentro, vean cómo existe un appjs y un input.js. Estos dos elementos son los que yo hice, ¿no? El input es el que está como encapsulado toda esta cosa del label, del input, del P, y
app es donde estoy usando esos inputs. Eso es algo bien importante que tiene React. React es una librería o es un proyecto o es una herramienta que está enfocado en uso de componentes. Es orientado a componentes. Los componentes es algo bien importante en React. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer con React es encapsular como HTML, para que se entienda, lo que uno podría pensar que es como HTML, lo encapsula uno y ya que está encapsulado, uno lo puede ir reutilizando. Muy similar a lo que hice con JavaScript, pero aquí es como el HTML, lo que pareciera HTML, ¿no? Lo que se ve como HTML. Eso es interesante. Otro es, no se ve, no, aquí no se alcanza a percibir, pero React lo que está haciendo por atrás es hacer un Virtual DOM. Y lo que está modificando React es el Virtual DOM y no el DOM solito o no el DOM como uno pensaría, como yo lo hice con JavaScript, ¿no? Entonces, esta imagen es bien interesante porque da un panorama de lo que está haciendo React ahí, ¿no? React lo que está haciendo es crear una copia del DOM, del navegador, y le llama Virtual DOM. Lo que está haciendo es modificar el Virtual DOM y ya hasta que no haya cambios en el Virtual DOM, va y hace los cambios en el DOM, ¿no? Eso pareciera que no es óptimo porque está haciendo más pasos, pero es óptimo en el sentido de que virtualizar el DOM es copiar unas pequeñas partes de del como completo, y ya que copió eso, optimiza los cambios ahí y va y lo escribe al DOM. Eso es más óptimo que si todos los cambios ocurren en el DOM. ¿Por qué? Porque modificar cambios en el DOM del navegador es algo que es pesado, ¿no? Entonces, si ocurren varios cambios en el DOM, al ocurrir esos cambios, pues cada que ejecuta uno de ellos, pues es pesado y entonces eso hace que sea menos eficiente. Esto se nota más cuando se tiene una gran cantidad de componentes, ¿no? Entonces, el Virtual DOM realmente cobra sentido cuando ya empieza a haber más componentes. Eso es algo de las APIs que tiene interesante React. Otra de las cosas que tiene interesante es esto que yo les decía de los hooks, ¿no? Es funcionalidad que ya existe y que puede ser utilizada no solo en el mismo proyecto, sino a lo largo de múltiples proyectos, ¿no? Si yo tengo un hook que me resuelve bien una lógica y la tengo bien abstracto, o sea, la lógica está bien abstraída para poder ser utilizada en varios proyectos, yo puedo hacer ese hook la funcionalidad aparte de todos los, de todo el proyecto y lo puedo ir reutilizando en cada uno de esos proyectos. Eso está también muy interesante porque, pues, eventualmente, uno, si tiene muchos hooks, los puede ir utilizando a lo largo de varios proyectos que vaya uno codeando. ¿Qué otra cosa interesante tiene React de lo que se alcanzó a ver? Bueno, quizás la más importante y que no lo no lo dejé así tan claro, quizás, es esto que parece HTML, pero no es HTML. Esto de acá se conoce como JSX. JSX es un acrónimo entre JavaScript y XML. XML, si ustedes conocen, por ejemplo, las facturas del SAT, han visto que siempre se entrega lo visual, que es un PDF, o se las entrega a ustedes, ustedes las hacen, y el XML. El XML es una representación de tipo texto donde viene toda la información que visualmente se ve en el PDF. Y si ustedes analizan esos archivos, van a ver que se parecen mucho a HTML. Son muy parecidos. Y tiene sentido porque XML es muy parecido a HTML, con la salvedad de que en XML uno puede escribir sus propias etiquetas. Es decir, en HTML tenemos, por ejemplo, el A, que significa anchor, el P, que es paragraph, el input, que es para poner texto, el text area, todos estos, ¿no?
Y eso es un universo limitado, ¿no? O sea, es un universo que tiene un número fijo, ¿no? Eventualmente, cuando hay nuevas versiones de HTML, se van creciendo, ¿no? Antes no existía el main, ahora ya existe el main. Antes no existía el section, ahora ya existe. Antes no existía el figure, ahora ya existe. Pero sigue siendo limitado. Con XML, uno dota al documento de distintos tags. Entonces uno los puede ir creando. Eso formalmente lo único distinto que se tiene es que es un superconjunto. XML es un superconjunto sobre HTML, ¿no? Entonces, si HTML es una pequeña esferita aquí así, XML es una esfera más grande que contiene a HTML. Eso está interesante porque todo lo que se puede hacer con HTML se puede hacer con XML. Entonces, justo es un buen candidato para hacer esto de aquí, que parece HTML, pero no lo es, que parece XML, pero tampoco es, porque dentro del XML hay cosas que son como JavaScript, ¿no? Esto es JavaScript, esto de aquí. Y justo esta es la sintaxis para decirle, si yo lo pongo entre llaves, lo que está dentro de llaves, yo le estoy diciendo, eso de ahí adentro, no lo interpretes como XML, sino interprétalo como JavaScript, ¿no? Y entonces yo puedo hacer aquí, pues, operaciones, ¿no? O sea, cosas con JavaScript, sumas, restas, concatenaciones, llamado a otras funciones, etcétera, 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 ¿no? Justo es lo que estoy haciendo aquí, miren. Aquí también hay llaves y esto de aquí adentro es una función, ¿no? Estoy yo definiendo una función y es justo la función que se va a ejecutar cuando ocurre un cambio. ¿Cómo le digo yo que eso de adentro es una función? Pues justo con las llaves, con los curly braces, con las llaves, ¿no? Lo mismo está ocurriendo aquí arriba, en Value. Yo le estoy diciendo que el valor va a ser lo que traiga eh, esta variable, ¿no? Este value. Y lo mismo está ocurriendo aquí en P, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es una mezcla entre XML y JavaScript. Eso de ahí se llama JSX, ¿no? Entonces, estos son como las cosas, eso es cómo se resuelve con JavaScript, cómo se resuelve con React y algunas de las cosas interesantes que hay adentro que tiene React.